Ah, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a los organizadores. Un privilegio participar de una mesa como esta y por esta oportunidad de hablar de este tema, ¿no? Que ha convocado, lo vemos con satisfacción, porque evidentemente tanto la cuestión del marxismo como la cuestión criminal son temas que están en el debate y en la inquietud, sobre todo de la juventud y de los estudiantes. Uno puede estar de acuerdo con el marxismo o no estar de acuerdo con el marxismo. Lo que no puede hacer es hacerle decir al marxismo lo que no dice y criticarle entonces eso que le hace decir. Cuando si vamos a hablar de la cuestión criminal y el marxismo, empecemos, o por lo menos hagamos un esfuerzo. Me parece que es necesario hacer un esfuerzo teórico por definir cuál es la diferencia que hace el análisis marxista respecto de la cuestión criminal en relación a cualquier otro tipo de análisis burgués desde el marxismo. El marxismo no es solo teoría económica. Es teoría económica, pero no es solo teoría política. El marxismo es una filosofía, una concepción del mundo, de la vida y fundamentalmente una concepción antropológica, una concepción del hombre. Esto es muy importante respecto de la cuestión criminal. El marxismo cree en el hombre nuevo. El marxismo cree en que el hombre que lucha contra la sociedad actual se transforma en esa lucha y puede transformarse como ser humano. Si no se entiende esto del marxismo, no se puede entender muchas de aquellas conclusiones respecto de la cuestión criminal. Es más, el marxismo cree que la etapa violenta del hombre, la del hombre que explota al hombre, la del hombre que ejerce una violencia intragenérica, es una etapa histórica, ni siquiera la más extendida. Que el hombre se hominizó en una sociedad no violenta, en la horda primitiva, en donde no había violencia del hombre contra el hombre. Y que esta etapa histórica en la que sí la hay, será, digamos, muy larga en términos relativos, pero no lo es comparado con todo el proceso de la humanidad, y por lo tanto es posible y además inevitable que de alguna manera el ser humano salga de la etapa de la violencia y vuelva a recuperar el sentido comunista primitivo y colectivo y cooperativo y pueda construir una nueva sociedad, no en los mismos términos que el comunismo primitivo, pero en un desarrollo superior. Y ahí está la dialéctica y la explicación de la negación y la etapa histórica. Es decir, que el marxismo cree en la posibilidad de un hombre que no sea violento, no cree en que el hombre es violento por naturaleza. Desprecia esa afirmación. Esto es muy importante en las concepciones, porque hay muchas concepciones que hablan de que la sociedad es injusta. Hay teorías liberales de que la sociedad es injusta. Rawls es un jurista norteamericano de la época del welfare state que hizo toda una interpretación sobre la injusticia social. Bueno, la socialdemocracia reconoció y se cansó de decir durante todo el siglo XX, ahora ya se hizo neoliberal, digamos, ¿no? Pero en el siglo XX, donde todavía era socialdemocracia, se cansó de decir que la sociedad era injusta, pero que no se podía hacer más que alguna reforma. Porque en el fondo, ¿qué había? Una concepción de la naturaleza humana distinta. El marxismo no, cree que es posible, que es necesario
Es más, Marx, cuando hace la definición, cuando describe la sociedad moderna y describe básicamente el capitalismo, no lo hace solamente por el afán de describir. Y ahí está la tesis 11 de Feuerbach. Describe, pero para transformar. Si los filósofos hasta ahora han descrito, y de lo que se trata es de transformar el mundo. Es decir, que el análisis que se hace es un análisis para la acción. Ya en la propia propuesta marxista está la exigencia de si vos querés ser marxista, tenés que empezar ya a transformarte vos. Y a partir de ahí, en la práctica y en la acción, empezar a transformar el mundo. Entonces es una concepción distinta de muchas otras concepciones que son críticas, pero que no ven esta salida. Foucault, por eso, no es marxista. Foucault hace una crítica profunda, inteligentísima, se mete en lugares donde Marx no se metió. Bueno, acá se dijo que por situaciones particulares no abordaron esos temas. Yo creo que Foucault desarrolla marxismo en el análisis crítico, pero de ninguna manera ve la salida. Ustedes no van a encontrar una sola línea en Foucault planteando la propuesta de la transformación de la sociedad. En todo caso, se habla de resistencias, de escapes, de huidas, de denuncias, justas, correctas, digamos, pero pesimistas. Son filosofías de la derrota, el existencialismo, lo que se llama hoy posmodernismo, como si nos pudiéramos sacar de encima la modernidad con la palabra post, ¿no? Pero bueno, posmodernismo, es decir, sí, las críticas son profundas, son interesantes y hacen importantísimos aportes, pero eso no es marxismo. Eso no es marxismo. Digo esto para, digamos, incluso en términos de teoría política. En términos de teoría política, la teoría política del marxismo es el leninismo. No hay otra teoría política. Pero el leninismo no en el detalle de lo que dijo o no dijo Lenin en el Estado y la Revolución. El leninismo en cuanto a concepción de que la transformación la hacen las masas, la hace la gente. Y no es que Lenin veía en los mujiks con los que trabajaba y en los obreros y en los marineros masas intelectualmente brillantes, deslumbrantes y que habían interpretado los textos de Marx a fondo. Sabía que estaba trabajando con sectores populares que habían sido destruidos, golpeados, que estaban atrasados. Pero como era marxista, creía profundamente que en la praxis esos mismos sectores, en la lucha, se iban a desarrollar y en cierta forma, hasta un punto, logró hacer una revolución con ellos, digamos, ¿no? Esta es la concepción marxista. Todo lo contrario de Nietzsche, que desprecia a las masas. Aunque Nietzsche tenga sus momentos de cautivantes, es antimarxista y es antileninista, y hay muchos herederos de Nietzsche, y en ese sentido lleva a la parálisis, digamos. Si uno desprecia a las masas, si uno desprecia la posibilidad del hombre de organizarse, de transformarse, no puede considerarse marxista y no va a construir nada desde el marxismo. ¿Qué pasa con la cuestión criminal? Si el marxismo es esto que yo acabo de decir, ¿qué pasa con la cuestión criminal? Bueno, la izquierda, que se supone que algo de marxismo tiene, porque las izquierdas siempre tienen problemas con la cuestión criminal. Sobre todo ahora, en estas épocas de la globalización.
sobre todo cuando tienen que tener un desafío político y tienen que desarrollar su programa de política criminal. Porque uno, si que aspira a tener el poder político y a gobernar, tiene que gobernar en todas las áreas. No puede decir, yo me voy a ocupar de la salud, de la educación, del trabajo, no, pero la cuestión criminal no, porque a mí no me gusta reprimir. Y la izquierda, o algunas izquierdas, no todas, frente al problema criminal, lo que tiene desarrollado es el discurso crítico, que está bien, el discurso Foucaultiano, que está bien, la crítica de esa maquinaria perversa que genera violencia, que criminaliza, que produce delincuencia, está muy bien, porque son en el fondo pensamientos materialistas. Toda la teoría del etiquetamiento describe algo que es cierto. El problema con esas teorías no está en lo que describen, sino en lo que no describen. Porque además de que la ley crea el concepto de delito y de que el sistema penal persigue selectivamente y responde a los intereses del establishment y de las clases dominantes, además de que todo eso es cierto, también es cierto que el conflicto realmente existe. No es solo construcción social. Que haya construcción social y que además la prensa utilice estos conceptos con finalidades propias de las estrategias de la derecha, de ley y orden, no quiere decir que el conflicto abajo no exista. No quiere decir que no exista el robo. No como definición. No quiere decir que no exista el hecho concreto de que una persona por medio de violencia le saca a otra lo que tiene. Y no solamente a un rico. Es más, en la mayoría de los casos, a los más vulnerables. Y esos son hechos violentos que existen. Existe la violencia contra la mujer, existen las violaciones, existen toda una cantidad de hechos que no son solamente creación, no son exclusivamente una creación social, sino que en todo caso lo que hay es una manipulación mediática sobre las características de estos hechos y sobre todo sobre cuál es la actitud que hay que tomar frente a la ocurrencia de estos hechos. También es cierto que existe una cantidad de robos, desmanes, violaciones de derechos cometidos de los sectores no populares y de las clases altas. Esto está claro. Pero toda esta conflictiva es una conflictiva realmente existente. El problema es que se pierde de vista esta existencia y si uno se queda exclusivamente con el discurso crítico, puede ofrecer una muy buena política de derechos humanos, pero no va a tener una política de prevención del delito ni una política de seguridad.